En español y en inglés. Spanish and in English. And by the way, Wendy did great praying for the offering in bilingually. That was beautiful. Well done. Well done. Wendy oró bilingüe, una cosa muy hermosa. Así todos estamos incluidos en el nombre del Señor. So that way we're all Todos. included in the name of Jesus. Let's read, everybody, in Leamos English. todos. The word says this. Who is he who condemns? It is Christ who died, and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. En español todo, por favor. ¿Quién es el que condenará? Dios bendiga su palabra en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Please be seated, everyone. Pueden Thank sentarse you. todos. Gloria a Dios. A child is unable to truly appreciate what he or she has Un niño no puede completamente apreciar lo que él o ella tenga until they get older hasta que sea mayor, because they are not informed as to the fullness of what they have. porque no están informados acerca de la plenitud de lo que tienen. As far as they're concerned, En cuanto a ellos concierne, money appears magically el dinero aparece mágicamente, and the rent is covered el arriendo está cubierto and there's always food y siempre hay comida and there's always money to buy things. y siempre hay dinero para comprar cosas. They have no idea No tienen idea when they're small cuando son pequeños of what goes on behind the scenes. de qué sucede detrás de los escenarios. And it is a wise parent Y es un padre sabio that teaches their children el que le enseña a sus hijos the reality of what really is involved in paying rent la realidad de lo que realmente se envuelve en pagar arriendo or buying food, o comprar comida, what must be done to have the resources to do these things. lo que debe de hacerse para tener los recursos para hacer estas cosas. It is an unwise parent Es un padre que no es sabio that keeps their children ignorant el que mantiene a sus hijos ignorantes and simply just provides, y simplemente le provee without instructing. sin instruirle. Because one of these days, Porque uno de esos días, it may not be for a long time, y que no sea por mucho tiempo, but the day will come pero el día vendrá when you will not be there. en el cual usted no va a estar ahí. Every parent eventually gets called into eternity, Cada padre eventualmente es llamado a la eternidad and it is our responsibility y es nuestra responsabilidad to make sure that our children para asegurarnos que nuestros hijos are capable and ready to deal with the realities of life, son capaces y listos para bregar con la realidad de la vida. not after we're dead, No después que estemos muertos, but while we are still alive, pero mientras todavía estamos vivos, so they can grow up and mature para que ellos puedan crecer y madurar and enjoy life y gozarse de la vida and share that with you, y compartir eso con and ustedes you can share that with them. y ustedes compartir eso con ellos. In the same way De igual manera, that these children, when they're small, que esos niños cuando son pequeños are unable to fully appreciate all these things, no son capaces de apreciar completamente estas cosas. and when they get older, Y cuando sea mayor, if the parent was wise and did his and her job, si el padre fue sabio e hizo su trabajo, they will know the value of a dollar. sabrán el valor de $1. They will know not to spend money like crazy. Sabrán no gastar dinero como loco. They will know how to save. Sabrán cómo ahorrar. They will know how to invest. Sabrán cómo invertir. They will know how to prepare Sabrán cómo prepararse for the surprises that life can throw at para las us. sorpresas que tira la vida. And at that time, Y en ese momento they will thank you le darán las gracias for having taught them por haberles enseñado the things that you needed to. las cosas que tenía que enseñarle. And in that day, Y en ese día, you'll be able to say truly, usted podrá decir verdaderamente, I did my job hice mi trabajo and I did it right. y lo hice bien. Your job is not done when the child gets married. Su trabajo no termina cuando su hijo se casa. Too many people think, se casó, ya yo cumplí. Nope. Demasiada gente piensa, they got married, okay, I'm done. I did my job. Many people get married, they're just simply going from one mother to another. Cuando mucha gente se casan, van de una madre a otra. And many men who get married that way, Y muchos hombres que se casan de esa manera, or many women who go from one father to another, o muchas mujeres que se van de un padre a otro, never grow up, nunca crecen, never mature, nunca maduran, never truly appreciate
nunca realmente aprecian the things they need to appreciate. las cosas que necesitan apreciar. Help your people grow. Ayude a su gente a Help your crecer. children grow up. Ayude a que sus hijos crezcan. Show them love, Muéstrele amor, real love. real amor. Not this, I'll always take care of you. You don't have to do no anything. estamos, That's not siempre te love. voy a cuidar, no tienes que hacer nada. Eso no es realmente el amor. Teach them. Enséñales. That's part of our Esa responsibility. es parte de nuestra responsabilidad. And our greatest example Y nuestro mayor ejemplo is God. es Dios. Because God, as you know, Porque Dios, como ustedes saben, is the one who we're talking to es al cual le estamos hablando when we say our Father. cuando decimos Padre nuestro. How many of you ever said our Father ¿Cuántos before, han dicho right? Padre nuestro? Our Father Padre nuestro, who art in heaven, right? que estás en los cielos. The Bible says La Biblia dice that in the lives of those that have come to Jesus Christ, que en la vida de aquellos que han venido a Jesucristo, the Holy Spirit is in us. el Espíritu Santo está en nosotros. And the Spirit in us, the Holy Spirit of God in us, Y el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros cries out through us dice que gime a través de nosotros and says the words, y dice las palabras, Abba, Father. Abba, Padre. That's why the Bible calls us children of Por God. eso es que la Biblia nos llama hijos de Dios. He is the supreme Father. Él es el Padre Supremo. James calls him the Father of lights. Santiago lo llama el Padre de luz. The Bible calls him the everlasting Father, La Biblia lo llama el Padre Eterno, the Father of all the nations. el Padre de todas las naciones. And therefore, he gives us the example Y por lo tanto Él nos da el ejemplo of what a father should be like de lo que debería ser un padre and what a father is called to do. y lo que un padre es llamado a hacer. And in case you say, but he's God, I cannot be like him. Y en caso de que usted diga, pero Él es Dios, no puedo ser como Él. Let us make it very clear. Hagámoslo bien claro. The Lord Jesus Christ, El Señor Jesucristo, the only begotten Son of God the Father, el único Hijo unigénito de Dios el Padre, put out before us all, puso delante de todos nosotros, to those of us who know him as Lord and Savior, para aquellos que le conocemos como Señor y Salvador, the command and the goal el mandato y la meta to be, in his words, para hacer en sus palabras, as it's found in your English and your Spanish como Bibles. se encuentra en sus Biblias inglés y español. You're going to find something that I'm sure you've read. You're going to go, well, that's impossible. Va a encontrar algo que yo sé que ha leído, a pesar de que usted piensa que es imposible. And those of you who are here on Tuesday nights for our Revelation class, Y aquellos que están aquí los martes de noche para la clase de Apocalipsis, we're talking about the different ways that the Bible has been interpreted in different versions. estamos hablando de las diferentes maneras en que la Biblia ha sido interpretada en diferentes versiones. Some versions are better than others. Algunas versiones son mejores que otras. But every time you have to go beyond the versions Pero cada vez tiene que pasar más allá de las and versiones go back to the words that were originally written and spoken y volver a las palabras que fueron originalmente habladas y escritas and understand what those words meant when they were given originally. y entender cuál es el significado de esas palabras cuando fueron dadas originalmente. When you do it that way, Cuando lo hacen de esa manera, when you read what Jesus said, cuando usted lee lo que Jesús dijo, you won't panic. usted no va a coger pánico. But those that stick only to one version of their Bible and do no further study Pero aquellos que se quedan con solamente una versión de la Biblia y no estudian más allá, will find his command to be scary and impossible. va a encontrar que su mandato va a dar miedo, va a ser imposible. Because Jesus said Porque Jesús dijo to all of us, a todos nosotros, be perfect. sed perfectos. Look, if he stops right there, we're going to be going, forget it. Si Can't usted do para ahí, it. la gente va a decir así, que eso no But puede. then he added something else. Pero luego añadió otra cosa. Be perfect. Sed perfectos. The same way De la misma manera your Father in heaven is perfect. en cual su Padre en el cielo es perfecto. Stay to English, stay to Spanish, and we're sunk. Dicho en inglés y dicho en español y nos estancamos. Estamos caídos. Who can say that they're going to be perfect as we understand the word ¿Quién podría decir que vamos a ser perfectos como entendemos la palabra? like the Father is? Como lo es el Padre. None of us can. Ninguno de nosotros pudiera. Because we're misunderstanding the meaning of the word perfect. Porque estamos malentendiendo el significado de la palabra perfecto. We understand perfect to mean having no mistakes at all. Entendemos la palabra como que quisiera decir que no tendríamos errores ningunos. Even more than that, Aún más que esto. we understand perfect to mean Nosotros entendemos que la palabra perfecta quería decir not capable of making a mistake. incapaz de cometer un error. And if that's your definition, Y si esa es su definición, you're forever condemned. está condenado para siempre. So am I. Y también yo. Because the Bible also tells us Porque la Biblia también nos dice in Hebrews en Hebreos that every person, que cada persona, and I'm going to try this very carefully in English because it doesn't translate too well in Spanish. I'll do both. Every person has
what the Bible calls the sin that so easily besets us. El pecado que nos En asedia. español, el pecado que nos asedia. She got it exactly right. What's that? There are areas in your life, Hay áreas en nuestras vidas in my life, y en mi vida that are our weak spots, que son áreas débiles, that trip us up, como que nos hacen caer, that may not trip up somebody else, que tal vez no hagan caer a otra persona, but it sure gets to you. pero sí le llega a usted. I've given the example a million times. Y le di un ejemplo de millones de veces. In my life, En mi vida, well, back in the day when you used to have to pay 10 cents to make a phone call in a public phone, en los días en los cuales tenemos que pagar 10 centavos para hacer una llamada pública, eso pasó long time ago, to prehistory, I guess. That's history now, right? prehistórico. But I remember there used to be times Pero me acuerdo que había en esos tiempos that you needed to call home en los cuales usted tiene que llamar a la casa and there were no cell phones. y no habían celulares. Oh my God, there was a time like that. Sí, hubo un tiempo. And you would have to run to a corner phone. Tenía Remember que those? correr a un teléfono en una esquina. Sometimes they were in a booth. A veces estaban como en una cabina, Superman, right? In the booth. Go in. en la right? cabina donde iba Superman. That was all over the place. Ese es todo lugar. Eventually they cut the booth in half. Eventualmente cortaron la cabina en dos. And eventually the booths disappeared. Eventualmente desaparecieron. But there was always a chance if you needed to make a phone call. Pero siempre había tal vez la oportunidad o la ocasión en cual se tenía que hacer una llamada And you couldn't find a booth anywhere. y no podía encontrar una cabina en algún lugar. You could surely always find one Usted siempre podía encontrar uno in a bar. en una barra, en un bar. Always, always. Siempre. Bars, there's going to be a phone. Donde quiera haber un bar, hay un teléfono ahí. I could do that. Yo podía hacer eso. I could walk into a bar, make a phone call, and walk out, and I am perfectly fine. Yo podía ir a un bar y hacer una llamada y estaba perfectamente bien. Because I don't have that problem of drinking. Porque nunca tuve ese problema de beber. On the contrary, Al contrario, drinking in Spanish me repugna. I can't stand the thought of it. I really can't. So whenever in the past I had to run into a bar, I would hold my nose. así es que en el pasado cuando tenía que entrar en un bar me agarraba la nariz. Mom, Dad, I'm coming home. Boom, Mami, and papi, out voy a the door. casa y salía. I couldn't stand being in there. No soportaba estar ahí. So that wasn't a temptation for Así me que eso no era una tentación para mí, at all. para nada. But some people Pero algunas personas would go in there to make a phone call entraron para hacer una llamada and have to be carried out y habían que later cargarlos afuera because the pull was too great. porque la atracción era demasiada. That was their besetting sin, as it says, el pecado que los Porque ese era asedia. el pecado que le asediaba a esa persona. We all have it. Todos tenemos algún pecado. Look que at nos your own asedia. life. What is it Mire that su you propia vida. know ¿Qué es lo que usted sabe is your weak spot? que es su área floja? We all have one or Todos more than tenemos one. una. Yes or no? How many O can be más de honest? How many have at least one? ¿Cuántos tienen por lo menos una? I have a few perfect people here that Tengo unas pocas personas que son perfectas. we all have at least one. Pero todos tenemos que sea una cosa. And the Bible tells us to be careful of Y la that Biblia nos dice que tengamos cuidado con esto. and to not cause a fellow believer to stumble. Y no causar que otro creyente tropiece. How that would be in my case, ¿Cuán mal sería en mi caso? which I never did. Lo cual nunca hice. Had I told someone Si le hubiera dicho a alguien that I knew had a problem doing this, drinking, que si yo sabía alguien que yo sabía que tenía un problema bebiendo, déjate de cosas. Come with me. Go to that bar. I have to make a phone call. oh, don't worry about it. Ven conmigo, tengo que hacer una llamada. I'm exposing him to temptation. Estoy exponiendo a esa persona a tentación. Jesus said, Jesús dijo, before you ever do that, antes que hagáis cualquier de esas cosas, tie a stone around your dice que neck mejor era amarrar una roca por sobre su cuello, and throw yourself into the nearest body of water. echarse al fondo del mar. That's a strong saying. Eso es un decir bastante fuerte. He's literally saying you'd rather kill yourself than cause someone to stumble. Literalmente más le vale que se quite la vida que causarle a otra persona que tropiece. Please do not kill yourself. Por favor, no se maten. I don't want anybody leaving here saying, Pastor said to commit suicide. No, I No did quiero que not. diga alguien que el pastor dijo que me suicide. I've got to be careful. People hear what they want Hay to que tener hear. cuidado que la gente oye lo que quiere oír. Él lo dijo. Pónganse una piedra, Y serio, mátese. le puedo- Es un ejemplo. It's only an example. Right? Nobody should want to kill themselves. Nadie debería querer matarse. But neither should you tempt another person. Pero tampoco debería tentar a otra persona. The Bible tells you to deny yourself La Biblia nos dice que nos neguemos a nosotros mismos. even things that are okay for you,
a unas cosas que también están bien para usted, so your brother won't stumble. cederlas para que su hermano no tropiece. That's called love. Eso se llama amor. You're doing for the other what the other needs you to do. Está haciendo para otra persona lo que esa persona necesita que usted haga por ellos. How many still love here, huh? ¿Cuántos todavía aman? I got a few lovers. How many still love here? ¿Cuántos todavía aman aquí? That's what it means. Esto quiere decir. Now, putting all this together, Ahora, juntando todo esto, if Jesus' words, be perfect, do not mean en las palabras de Jesús, ser perfecto no quiere decir to be without flaws, que estar sin ninguna falla. then what does the word perfect there mean? ¿Qué quiere decir la palabra perfecta en eso? Again, those of you here Tuesdays, Otra vez. you're going to learn how to study this on your own. Los que oyeron el martes tienen que aprender a estudiar esto por sí solos. But I'll tell you today, Pero les digo hoy, the word Jesus used that was translated sadly as perfect la palabra que usó Jesús, que fue traducida penosamente como perfecta, is the word in Greek which means to be fully developed. es la palabra en griego que quiere decir realmente totalmente desarrollado. Now listen, I turned 60 in 2 weeks. Yo cumplo 60 en 2 semanas. I can say Yo puedo decir that I am a developed adult. I am an adult. yo puedo decir que soy un adulto desarrollado. All right, there's more years behind me than there are ahead of me. I Hay think, at más this point. años tras de mí que los que me quedan por delante. Using the Greek word, Usando la palabra griega, I can call myself yo puedo llamarme a mí mismo as a fully developed adult. como un adulto completamente desarrollado. I am perfect. Soy perfecto. Not the way you understand it, No la manera en que usted lo entienden, but the way the New Testament pero la means manera en it. que el Nuevo Testamento quiso realmente decirlo. I'm an adult. Soy adulto And so were you, many of you here. y también algunos de ustedes. By muchos de that ustedes. definition, how many adults do we have here? Por esa definición, ¿cuántos adultos tenemos aquí? You're grown. Ustedes You're ya- matured. Ustedes han madurado ya. That's what Jesus meant. Eso es lo que quiso decir Jesús. Be fully developed Seáis completamente desarrollados as the Father is. como como lo es el Padre. In what way? ¿En qué manera? In the way Jesus had already taught them. En la manera en que Jesús ya le había enseñado. That a good father always gives his children what they need. De que un buen padre siempre le da a sus hijos lo que necesitan. That a good father cares for his children. Que un buen padre cuida de sus hijos. That a good father instructs and disciplines his De children. que un buen padre instruye y disciplina a sus hijos. And when I say father, I mean mother. So I mean Y cuando digo parents. padre, digo ambos padres. We are to imitate God Hemos de imitar a Dios in his fatherhood. en su paternidad. The way he was and is a father to us, De la manera en que él fue y es un padre para nosotros. we must be a father and a mother, a parent, a guardian Nosotros tenemos que ser un padre y madre o un guardián to the children he's given us. a los niños que él nos ha dado. We imitate him. Lo imitamos a él. And if you look at the Old Testament, Si usted ve el Viejo Testamento, you'll see how God calls Israel his children. usted verá cómo Dios se refiere a Israel como sus hijos. And he calls himself father of this nation. Y se llama a sí mismo padre de esta nación. So we can learn how to be a good parent, Para que podamos aprender cómo ser buenos padres, whether now or future, sea ahora o en el futuro. and we can learn how to be a good child of God Y podemos aprender cómo ser un buen hijo de Dios now ahora, by learning how God is a father. How does God father? al aprender cómo Dios es un buen padre. ¿Cómo es que Dios es padre? God knew Dios supo that to teach a child, que para enseñar a un hijo, the best way to do it la mejor manera de hacerlo is not to simply talk. no es simplemente hablar. That's a mistake many parents make. Eso es un error que muchos padres hacen. They just talk, Ellos talk, solo talk, hablan, talk, hablan, talk, hablan, talk, hablan, talk, hablan. talk. Children develop a skill very early in life. Los niños desarrollan una destreza muy temprano en la vida. The skill is how to do this. La destreza es cómo hacer esto. And you can be talking up a mile a minute, Y usted puede estar hablando una milla por minuto. and they are in another world. Ellos están en otro mundo. They're like, sí, Están haciendo yeah, sí. and they're doing something else in their Están heads. haciendo otra cosa en sus cabezas. They've learned to turn you off. Han aprendido a pagarle. And sometimes you can't even tell when they've Y a turned you veces off. usted ni siquiera sabe cuando lo han hecho. They look right in your face. Sí, Están en su yeah. casa, hasta así. But up here they're playing Roblox. Pero acá están Ajá. poniendo Or diferentes here they're watching a bloques. TV show. Yeah. Están viendo un wow, programa de yeah. televisión. And all your words are Y going todas sus out the window. palabras están por otro lado. So God does speak,
Así que Dios sí habla. And you should speak. Y usted también debería hablar. And as children, we should hear. Y como hijos deberíamos estar escuchando When our parents speak to cuando us, nuestros padres nos hablan, especially when God speaks to us. especialmente cuando el padre nos habla. But God knew Pero Dios supo that the best way to start a Que- child education que la mejor manera de comenzar la educación de un hijo is not by talking, no es al hablar, it's by showing. es el demostrar Visible things, show them. cosas visibles, mostrarles. I always tell parents, Siempre digo a los padres, and I always get these funny looks, and I always get people laughing when I say y this. siempre Always. tengo estas miradas raras y a veces se ríen cuando digo eso. See, that's a leftover of when we were kids. Eso es una, o sea, que queda cuando éramos niños, Even those of us who were soon to be in our 60s. aún aquellos que estamos pronto a ser los It's 60, there still in us. It's todo eso está en parte de nosotros. I tell adults Le digo a los adultos who are having problems with their child, que tienen problemas con su hijo, learning how to go to the bathroom, aprendiendo a ir al baño, and who yell at the kid, Y que le siéntate grita al ahí, niño, siéntate, hazlo "Siéntate, así. And they're do it like, this way. the poor kid doesn't know what to do on El the niño toilet no seat. sabe cómo hacer esto. I tell the parents, this is very Digo, simple. padre, es bien simple. Let them see you go to the bathroom. Deje que lo vean usted en el baño. Ay, yo no puedo. Ay, Oh, esa cut duda. it out. We all go. Todos vamos. In case you haven't learned, we all go. Todos vamos. I once said that to somebody, even Jesus went, no digas eso, mira. Sí, es verdad. It's a normal human biological function. Es una función normal biológica. We're the ones that get all squeamish and Nosotros somos yicky los and que nos yeah, make ponemos these muy, jokes. muy Let's cut it raros out. y lo hacemos de chiste. You want pero your child to learn? usted quiere que su hijo aprenda. Show them. Muéstrele. Let them see you do it. Deje que lo vea usted ir al baño. You want them to eat good? ¿Quieren aprender a comer bien? Do it. Hágalo. Right? You're always saying, hey, eat your vegetable. Are you eating it? Siempre decimos, ¿cómo tú vegetales? Eat your good food. Are ¿Son you? ustedes? Well, you stuff your face with garbage. Cómete eso que es bueno para ti. Porque se llena de You're wasting your porquería. time. Le dicen que coman saludable. Children learn by seeing. Los niños aprenden al mirar. When Adam and Eve fell, Cuando Adán y Eva cayeron, the first lesson they got la primera lección que ellos recibieron was what? fue que They were naked, remember? estaban desnudos, ¿se acuerdan? And they tried to cover themselves. Remember? And didn't work. Tratando de cubrirse, no trabajó. After God judged them, Después que Dios los juzgó, what did he do? ¿qué hicieron? He immediately Inmediatamente began to teach them comenzó a enseñarles about the most important thing they could ever learn. de la cosa más importante que pudieran aprender. How to get back into fellowship with him. Cómo volver a la comunión con Él Day one. el primer día. And he didn't start by telling them. Él no comenzó al decirles, After he judged them después que los juzgó and he cast them out of Eden, y los sacó del Edén, some of you missed what he did next. algunos se olvidan lo que lo hizo primero. It's only one verse. Solamente hay un versículo. The Bible says that he clothed them Le dice la palabra que Él los vistió in animal skins. en la piel de un animal. And I have news for you. Y tengo nuevas para ustedes. God did not say clothing appear. Dios no dijo, ropa aparece. Some of you think that. Algunos de ustedes piensan esto. You just run right by the verse. Ustedes van y pasan el versículo y no se dan cuenta. No, the verse says he gave them animal skins. El versículo dice que le dio la piel de animales. Where do animal skins come from? ¿De dónde viene la piel de los animales? Animals. De animales. And how does an animal give up its skin ¿Y cómo un animal cede su when piel? it's dead? Cuando está muerto. So the first thing God did So, lo primero que Dios hizo to teach Adam and Eve para enseñarle a Adán y Eva the severity la severidad of what they had done, de lo que ellos habían hecho, the terrible consequence las consecuencias terribles of sin. del pecado, God himself que Dios mismo took took two animals. We don't know what kind of animals they were. cogió dos animales, no sabemos qué tipo de animales eran. The Bible didn't tell us. It just says animals. La Biblia no nos dice, solo dice animales. But God took two animals, Pero Dios cogió dos and in animales the presence of Adam and Eve, en la presencia de Adán y Eva, God killed them. mató a esos animales. Adam and Eve had never seen death. Adán y Eva nunca habían visto muerte. They see an animal, and all those animals were peaceful back then. Y Remember? estos animales desde entonces todos eran pacíficos. And they see God take two animals Ven que Dios coge dos animales and kills them y los mata and takes their skins y coge sus pieles and he covers Adam and Eve here. y cubre a Adán y Eva. There's your first lesson. Ahí es su primera lección. The only way to cover your shame La única manera de cubrir su vergüenza of sin del pecado is if something dies in your es place. si algo muere en su lugar. Graphic lesson. Lección gráfica. Why do you think later on? ¿Por qué usted creen que después? And we have people have all kinds of debates on Y this. tenemos todo tipo de debate Stop. acerca de esto. Why Dejen do eso you ya. think later on
¿Por qué ustedes creen que luego después, when Abel brought God cuando Abel trajo a Dios an animal sacrifice, un sacrificio de animal, where did he get that idea from? ¿de dónde vino esa idea? He had already seen it. Ya lo había visto. And Cain, Y Caín, who was the worker of the ground, el que trabajaba entonces la tierra, he was supposed to have done the same thing Abel él did. debió haber hecho lo mismo que hizo Abel. But Cain said, I'm not going to do that. Pero Caín dijo, yo no voy a hacer esto. I'm going to give God what I feel like giving him. Yo voy a darle lo que me da la gana de darle. I'm going to give him what I'm working here. Voy a darle lo que estoy trabajando. Aquí está. He disregarded No lo hecho por un lado. the lesson God had given La lección que Dios había dado. and brought God what he felt like bringing. Y le trajo a Dios lo que le dio la gana de traer. And the Bible says God rejected Y, Cain, y la Biblia dice que Dios rechazó esa ofrenda. but he accepted Abel. Él aceptó la de Abel. Because the Bible says from the very beginning, Porque la Biblia dice desde el principio the wages of sin is death. que la paga del pecado es muerte. And without the shedding of blood, Y sin el derramamiento de sangre, sin cannot be taken care of. el pecado no puede ser lidiado. That lesson runs from Genesis to Revelation. Esa lección va desde Génesis hasta Apocalipsis. And we must always remember that sin is horrible. Y debemos siempre recordarnos que el pecado es horrible. So horrible Tan horrible that it will bring death to anyone who's a sinner. que traerá muerte a cualquier persona que es pecador. That's why we were dead. Por eso es que nosotros estábamos Because muertos. we were born as sinners. Porque fuimos nacidos pecadores. And we needed someone to die in our Y place. necesitamos que alguien muriera en nuestro lugar. Otherwise, we would die De otro modo, nosotros moriríamos in condemnation. en condenación. And then God took that lesson Y Dios cogió esta lección and he made an even bigger one. y la hizo una mayor todavía. And I would love, and we must do as the Spirit of God is leading us. Y me encantaría, tenemos que hacer lo que el Espíritu de Dios nos dirige a hacer. Because I am getting such a conviction within myself Porque estoy recibiendo esa convicción dentro de mí mismo. as I pray and prepare these Mientras que messages. estoy orando y preparo estos mensajes, There is such a conviction from the Spirit of God hay tal convicción del Espíritu de Dios that there are many here among us que hay muchos aquí entre nosotros and watching us on the net y viéndonos en el internet who do not fully appreciate their salvation, que realmente no aprecian de lleno su salvación, who truly do not know what they have received quienes verdaderamente no entienden lo que han recibido because they haven't taken that important lesson God gave us porque no han tomado esa lección importante que Dios nos dio, the way it was supposed to be taken. la manera en que se supone que la tomáramos. What am I talking about? ¿De qué estoy hablando? I'm talking about this box that's behind me. Estoy hablando de esta caja que está detrás de mí. There's a reason why I put this on this table here. Hay una closer. razón por la cual puse eso en esta mesa. Some of you have know this because of the movie Indiana Jones. Algunos de ustedes conocen eso por la película de Indiana Jones. In 1980, when that movie came out and it mentioned this box, En el 80, cuando salió esa película y mencionó esta caja, for many people it was the first time they ever even heard of this. para muchas personas es la primera vez que vieron oído de esto. Many Christians went and had no idea what is that. What is Muchos that? Yeah, cristianos what ni is- siquiera tenían idea de qué era eso, de qué se trataba eso. the level of not knowing what's going on here is incredible. El nivel de la falta de conocimiento de lo que está pasando aquí es increíble. But this box Pero esta caja was only one article solamente era un artículo of many other articles that God commanded Israel to de create. de varios artículos que Dios mandó a Israel que creara. There are so many things that God told Israel, you must make it this way. Hay tantas cosas que Dios le dio instrucciones a Israel que tienen que hacerlo de esta manera, That there's a branch of Bible study called typology que hay una rama de estudio bíblico que se llama tipología, that concentrates simply on these things, these physical realities que se concentran simplemente en esas realidades físicas that God specifically commanded be done. que Dios específicamente mandó a que fueran hechas. And many people don't understand Y muchas personas no entienden that when God told Moses about this box, de cuando Dios le dijo a Moisés acerca de esta caja, he was given the precise dimensions a él of this box. se le dio las dimensiones precisas de esta caja And over again, y una y otra vez God warns Moses, Dios advierte a Moisés, make sure aseguraos you make it que hagáis exactly the way it was shown to you la caja exactamente como se os ha mostrado on the mountain. en el monte. What mountain was that? ¿Qué monte fue este? What mountain? Where ¿Qué did monte? Moses go? Where God ¿Dónde spoke fue? to him. ¿Dónde Where? fue que Dios le habló a Moisés?
It's known by two names. Se conoce como por dos nombres. Mount Sinai is the most popular name. El monte Sinaí es el más popular. Mount Horeb is another name. El monte Oreb es el otro nombre. Same mountain. El mismo monte. Unlike the movie. No como la película. Ajá. Again, thank God for the movie The Ten Commandments. It's a great movie. Gracias a Dios por esa película, fue una gran, de los 10 mandamientos, fue una gran I recommend it. Please mandamiento. see it if Le you haven't recomiendo, seen puedan it. verlo si no lo han visto. I have seen it so many times Yo la he visto tantas veces that I can literally quote it word for word. que puedo literalmente citar la palabra por palabra. It lasts over 4 hours. That's not a bad thing. Duró You know? 4 horas. I've seen it since I was a child. Yo la he visto desde que era un niño And it's always powerful to y watch. siempre es poderoso verla. How many have not seen that? ¿Cuántos nunca la han visto? Not seen that. No Not. han visto la película. Get it on Netflix or wherever you're going to find it. Find Búsquenlo it. donde quiera, It's búsquenla. worth watching. Vale la Trust me. pena verlo. Now, the thing is, La cosa es, as great as that movie is, con lo grande que es esa película and as much as it makes you like respect God, like, oh, y wow, con lo this que is, le hace respetar realmente a Dios, they do get some things wrong. hay algunas cosas que no las hicieron bien. And I didn't know that until I came to Christ. Y yo no sabía esto hasta que vine a Cristo. And I began to study the Word. Y comencé a estudiar la palabra. In the movie, Moses goes up the mountain, En la película, Moisés sube al monte and God speaks to him and only him. y Dios le habla a él y solo a él. He hears God say, I am the Lord your God, Y él oye a Dios y dice, yo soy Jehová tu Dios. and speak the Ten Commandments Y le habla los 10 mandamientos. while he's writing it in fire on the Y lo wall. está right? escribiendo en pared, en las tablas. The fact is, El hecho es, God spoke not just to Moses, Dios le habló no solo a Moisés. he spoke the Ten Commandments verbally Él habló los 10 mandamientos verbalmente to all Israel. a todo Israel. Everybody heard him. Everybody. Todos. And they were so Y terrified estaban tan aterrorizados, hearing the voice of God. escuchando la voz de Dios. They told Moses, Moses, you go. Le dijeron a Moisés, Moisés, ve tú. Let God talk to you. Que Dios os hable a And then you come vosotros. and talk to us. Y entonces vosotros nos hable a nosotros. But don't let God talk to us anymore, Pero que Dios no nos hable a nosotros directamente más. because we're going to die. Porque moriremos. How awesome is God? Cuán grande es Dios. O temible es Dios. So when Moses went up Cuando Moisés subió. and God wrote the tablets, Y entonces Dios escribió las tabletas. he also gave him Las tablas. blueprints, Le dio también un borrador. un diagrama of the things he wanted built. Un boceto de las cosas que él quería que él construyera. And in the book of En el Hebrews, libro de Hebreos we're told nos dice that the things that they built, que las cosas que ellos hicieron, according to the diagram, a literal diagram that God gave Moses here, conforme al boceto que Dios le dio a Moisés, those things are copies esas cosas son copias of the real ones that are in heaven. de las reales que están en el cielo. So in heaven, Así right es que now, en el cielo ahora mismo is this. está esto, The real one. la real. The real, by the way, this is called, Esto se llama, you say the word ark, people think of Noah. piensa la palabra arca, la gente piensa Noé. de Noé, Yeah, but not that kind of ark. pero no ese tipo de arca. This is called the ark of the Se llama covenant. el arca del pacto. And why is it called ark of the ¿Y covenant? por qué se llama el arca del pacto? We're going to get to that. Vamos a llegar a eso. But I'm going to ask you something Te le voy a preguntar algo about this box. acerca de esta caja. Let me see if you know. A ver si saben. You know the name. Ustedes saben el nombre. Everything here was done by God's command. Todo lo que se representa ahí se hizo como por mandato de Dios. Even the pole Aún esos palos had to be done to the exact size tendrían God que said. ser del tamaño exacto que Dios había dicho. And these two creatures up here. Aún esos dos ángeles arriba, We said ángeles, right? I said criaturas. That is- We're getting it there. These two beings up here, estos dos seres ahí, they have a name. tienen un nombre. What are they called? No. Cherubim, not seraphim. Cherubim. Querubines. God specifically said, make two cherubim. Específicamente Dios dijo que hicieran dos querubines. One on one side, one Uno on en the un other. lado y otro en el otro. There it is. Ahí está. And what is this ¿Y called? qué es, cómo se llama eso? This is called the ark, Esto se llama el arca, but this pero esto de up adentro, here eso de arriba, has a special name. tiene un nombre especial. English massacred it. El El inglés lo inglés lo masacraron. masacró.
So much that many of you think that the English name is what the Hebrews called it. Tanto así que ustedes creen muchos que lo que como lo llaman aquí en inglés es como le hablaban los hebreos, lo llaman Nope. los hebreos. It is not mercy seat. Y no es el asiento de misericordia. Surprise? ¿Sorprendidos? I know there's songs about the mercy Yo seat sé que hay cánticos acerca and de, all kinds of stuff, así, but got news for you. pero te tengo nuevas para ustedes. This was never called the mercy Eso seat. nunca se llamó eso, el que le llaman en inglés. Never. Nunca. In Hebrew, the word for this thing here, En la palabra en hebreo aquí, this is called kaporeth. esa es la palabra. en And hebreo. kaporeth in English and in Spanish En inglés y español quiere decir, only means one thing: solo quiere decir una cosa, cover. cubierta o cobertura. Cubierto. La tapa. En Puerto Rico, la tapa. Esto es una tapa. All right? Kaporeth. Tapa. Cover. To cover. A cover. Cubrir. And something special would happen on this cover. Y algo especial pasaría en esta cobertura. Right? Between these two wings. Entre esas dos alas. You notice how, you can't see it from there, you can see it afterwards. The cherubim are looking down. Los querubines no están mirando hacia abajo. They're not looking at each other. No se miran uno al otro, They're looking down. miren hacia abajo, Right here. hasta aquí, Right? This area here. esta área. According to the Bible, Conforme a la Biblia, once this box was built una vez que esta caja fue construida and it was placed in a special place, y fue puesta en un lugar especial, God Almighty said this. Dios Todopoderoso dijo esto. God, Dios, God said he would come down que Él vendría in a cloud. en una nube He would be right here. y estaría aquí. We're not talking spiritually, No está hablando espiritualmente, which to our understanding means imagine. lo cual en nuestro entendimiento quiere decir imaginarse. We say Jesus is here. How many believe that? Nosotros decimos, Of Jesús course está we aquí, do. ¿cuántos Of creen course we esto? do. Claro que sí. We can't see him. No podemos verlo. So we have to believe that he's here. Tenemos que creer que Él está aquí. And we know he keeps his word. Y sabemos que Él sí So mantiene su Jesus is palabra. right here. Él cumple su I palabra. point there because he says Señalo ahí he's porque in the midst dice of his que people. Él está en el medio de su pueblo. I always tell you that. Siempre les digo esto. He may minister the word from up here, Él tal vez ministra la palabra de aquí arriba, but Jesus doesn't stay up here. pero Jesús no se queda acá arriba. Jesus goes out there. Él va allá. He goes up there too, by the way. Él va a estar afuera también, arriba también. Como ese corito, Jesús está pasando por aquí. Well, that's why we sing that song. Ya, Because he literally does move among his people. porque él literalmente se pasa mueve por entre su pueblo. He's right next to you Él right está al now. lado suyo ahora mismo. Do you believe that? ¿Creen esto? Nah, you mentally accept that. Mentalmente lo aceptan, But if you really, really got excited about pero that, si usted está realmente excitado acerca de esto, nothing would stop you from getting here. nadie le tendrá de You'd be venir running de here acá. on Sundays. You'd be Vendría running. corriendo los domingos. You wouldn't need me to send my usual Sunday morning. No Hi, I'll necesita see que you soon. mande el You wouldn't saludo need that. el domingo And some decir, of you "Oh, do estoy a already have punto". that. No necesita porque algunos de ellos Some ya of lo you tienen. know that Jesus really is in his house of Algunos prayer. saben que Jesús está aquí en la casa de And- él el domingo. And we see him with the eyes of our hearts Y lo vemos con nosotros nuestros corazones. and with faith. Y con fe. But here, Pero aquí, back in those days, en esos días, Moses didn't have to use the eyes of his heart. Moisés no tenía que usar los ojos de su corazón. Neither did Aaron or anybody else. Ni Aarón ni nadie. There was a cloud. Había así una nube. There was a light right here. Había una luz. And that was Y esa era physical la presencia Visible. física, visible, presence, manifestation, manifestación creator of the del universe. creador del universo. Let that sink into you. Deje que eso le penetre. God came and dwelt among his people. Dios vino y habitó entre su pueblo, But he dwelt here. pero habitó aquí. And nobody could look at Y this. nadie podía mirar esto. In fact, when they traveled, Es más, cuando viajaban, God commanded certain covers to be put over it. Dios dio orden de que cierta cobertura se le pusiera por encima So the people could never see para que el pueblo no pudieran verlo. any of this. No podían ver nada de esto. All they saw was the end Todo of lo que veían were era the poles eso. being carried by the priests. ¿Dónde estaban esos palos? They couldn't see it No podían verlo. because God was giving them another object lesson. Porque Dios estaba dando otra lección. God was among them, Dios estaba entre ellos, but they didn't have access to him yet. pero ellos no tenían acceso a Él todavía. Not the way he wanted. No de la manera en que Él quería hacerlo. They had to keep a distance. Tenían que mantener una distancia. In fact, if anybody touched this box, Es más, si alguien tocaba esa caja,
know what happens, right? Ya saben lo que pasó. Uzzah died, Usa murió, even though he had good a intentions. pesar de que tenía buenas intenciones. David, much later, David put this box on a cart. David mucho después puso esa caja en un carruaje, una carroza. Instead of having the priests carry it the way it was supposed to En be. vez de hacer que los sacerdotes lo cargaran como se supone que lo hicieran conforme a las instrucciones de Dios. And as the cart moved, the ark was going to fall. Y mientras que se movía, entonces la arca. caja El arca iba a caerse. iba a caerse. And this man with good intentions Y este hombre con buenas intenciones stopped it la paró and dropped it on the spot. y murió en ese momento. Good intentions don't Buenas matter. intenciones no importan. We're talking about sin. Hablamos del pecado, We're talking about holiness. hablamos de santidad. You must take God Tienes seriously que coger a Dios en serio and do things His way. y hacer las cosas de su manera. I'm going to wrap up in a minute. I want Voy you a to know terminar un something. minuto. Quiero que sepan algo. This is one of the greatest object lessons God ever gave. Esta es una de las lecciones mejores o mayores que Dios nos ha dado. And this is a figure of our own salvation. Esto es figura de nuestra propia salvación. And I'll close with this and we'll pick up more detail next Sunday by the Voy a grace of cerrar God. con esto y continuamos el domingo que viene con más detalle. But when this ark was put in its special place, Pero cuando este arca fue puesto en un lugar especial, the Holy of Holies, as you know, en el lugar santísimo, como ustedes behind the saben, curtain, detrás de la cortina, again, so Del no velo. one could see it, para que nadie pudiera verlo, el velo. God told the high priest, Aaron, Dios te dijo al sumo sacerdote Aarón, you can go in usted podéis entrar once a year. una vez al año. And don't you ever dare show up in front of this ark, Y no se atreva nunca a aparecer delante de este de in arca, front of me, who I'm right delante here, de mi presencia que estoy aquí, unless you bring blood. a menos que traiga sangre. And not just one kind of blood, Y no solamente un tipo de sangre, two kinds. dos tipos de sangre. Aaron would go, Aarón iba. and we'll go over this with detail, but just for now. Hablaremos más detalle después en un futuro. On that day, that one day a year Pero un día al año, that he was supposed to do que se this, supone que hiciera esto, he would go behind the curtain, él iba tras del velo and before he did anything y else, antes de que hiciera cualquier otra cosa, standing right here where I am, se paraba ahí donde yo estaba, he would put his thumb into a bowl full of blood of a bull. ponía su pulgar dentro de una vasija llena de la sangre De un de un Un toro toro, a bull that he had killed, que había matado and he would do this. y hacía esto. He would cover the ark with the blood of the bull. Cubría el arca con la sangre de ese toro. So he's covering the cover, Estaba cubriendo la cobertura. and that blood of the bull, Y esa sangre de ese toro, some of you are going to say, oh, that was for the people. algunos dicen No, para la gente. no, it wasn't. No lo era. That blood was for him Esa sangre era para sí mismo and for his family. y para su familia. Before he took care of the people, Antes que él pudiera cuidar al pueblo, he had to take care of himself. tiene que cuidarse a sí mismo. For me and for my family, Lord. Para mi familia, Señor. And then he'd go out. Se salía. Then he'd take the blood of goats. Entonces cogía la sangre de A goat, carneros, one particular goat. Un de cabro. de un cabro. Macho cabrío en español, un cabro. And he would take that blood Cogía esa sangre, and he would go back inside volvía otra vez adentro and do the same thing. y hacía lo mismo, But that pero esa for Israel, era para Israel, for the people. para el pueblo. And that blood Y esa sangre would cover the ark. cubría el arca. I mean, this was very messy. There was blood all over the Y había place. Here. sangre por todo eso. This ark was made of gold. Esa sangre estaba hecha de oro. It's wood, but it was covered with gold. Era de madera, pero estaba cubierta con oro. And those of you who have gold know if gold gets wet, things just fall right off. Y ustedes saben los que tienen este oro, saben que si So- si alguna cosa le cae el oro, él se resbala. All the blood is here Y la sangre estaba toda ahí, and dripping down cayendo all through the ark on both sides. en todos dripping lados. down. And the blood was there Y la sangre estaba ahí to pay the price para pagar el precio of admission de admisión for 1 year para un año, so that Israel could be accepted by God. para que Israel pudiera ser aceptada por Dios. But after the year was over, Pero después que terminó el año, I'll do it again. tienen que hacerlo otra vez. And again every year. Y otra vez todos los Every year, años, every todos los year. años. Because the blood of bulls and goats Porque la sangre de toros y cabras could never, ever nunca podrían take away quitar the sin of mankind. el pecado del hombre, It could only de la cover. humanidad. It could only cover, that's all. Solo podía cubrirlo. But then one day, Pero un día, see what I mean? ¿ven lo que quiere decir?
you'll appreciate this better now. Va a apreciar esto mejor ahora. And even if you already knew this, Y aun si usted ya sabía esto, I've known this for over 40 years. yo he conocido esto por más de 40 años. And every time I study it, it just makes me tremble. Y It cada still vez que gets lo to my estudio heart. me hace temblar. Because there came a day Porque vino un día when it wasn't Aaron who came through. en el cual no fue Aarón el que entró. In fact, that on that special day, De hecho, en ese día especial. remember how I told you that everything here is a copy of what's up there? ¿Se acuerdan que le digo que todo lo que está aquí es una copia de lo que está allá arriba? Well, on that day, En ese día, in the temple here, en el templo aquí en la tierra, the curtain that separated the Holy of Holies from the people el velo que separaba el lugar santísimo del pueblo was ripped in two pieces. fue rasgado en dos. The direction of how it was ripped La must always be dirección de remembered. cómo fue rasgada It wasn't ripped from the bottom up. no fue de abajo para arriba. It wasn't people doing No something to fueron open the gente path. haciendo algo para abrir el paso. No. It was ripped from the top down. Fue rasgada de arriba para abajo. It was God's initiative Fue la iniciativa de Dios to open the way to himself para abrir el camino para sí mismo, for his people to come. para que su pueblo pudiera entrar. And the Bible literally Y tells la Biblia nos dice us literalmente that that thick curtain that was que there esa cortina que era gruesa que estaba ahí was a symbol era un símbolo of the body of Christ. del cuerpo de Cristo. When his body was broken, Cuando su cuerpo fue quebrantado when he died, y murió, the veil was torn. el velo fue The rasgado, path is open. el camino fue abierto. But there's something that has to happen before anybody can come. Pero hay algo que tiene que pasar antes de que cualquier persona pueda venir. The blood has got to be bought. La sangre tiene que ser what? Tiene que ser traída la sangre. And exactly what happened on that day. Exactamente lo que pasó ese día. The Bible tells us that his body was torn and he La- died. Le dice que su cuerpo fue quebrantado y murió. When he died, he went down to another Y place cuando murió fue bajo otro lugar where there were multiplied millions of people who had already died, donde había millones de personas que ya habían muerto, who were waiting for the veil to be opened. que esperaban que el velo se rasgara. He went down, Él the Bible bajó, dice says. la Biblia. Don't make any mistakes. Jesus No didn't se die and go up. equivoquen. He went Él no down fue arriba, first. él bajó. He got all those people. Él cogió todo ese pueblo And he announced to y everybody, le anunció a todos. I did it. Lo hice. Aleluya. Aleluya. The Apostle Paul says that there was a parade all of a sudden. El apóstol Pablo dice que hay una parada de repente. Jesus led a parade up into the presence of God. Jesús lideró una parada hasta la presencia de Dios. The verse is, he led captivity captive. Y se llevó cautiva la He cautividad. took all those captives and let's Cogió- go. Cogió todos esos cautivos y los llevó. They were in a place called paradise, Está en un lugar llamado paraíso. the Abraham's bosom, as Él it says in dice Luke. que el seno de Abraham, dice It was a Lucas, beautiful place. It was a un nice lugar place, hermoso, but it wasn't in the presence pero of no God. era la presencia de Dios. The veil was still there. El velo todavía estaba ahí. Jesus broke it and said, let's go, guys. Jesús rompió el velo y Everybody. dijo, vamos ahora. Let them up into the Los presence llevó of arriba God. a la presencia de Dios. And the same way Israel Y de la misma used to manera wait En outside la cual Israel esperaba afuera. when Aaron or the high priest would come into the Holy of Holies. Cuando Aarón o el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo And they would wait for him to do his job. y esperaba que él hiciera su trabajo, All those captives todos esos who cautivos had been taken up to que heaven habían sido llevados al cielo are now waiting outside ahora esperan afuera of the divine sanctuary del santuario divino that you're going to see one day. que usted va a ver un So will I. día. También yo. It exists in heaven. Existe en el cielo. And they waited outside. Esperaron afuera. And Jesus then at that point Y Jesús en ese momento, went down. voy abajo. Yeah, he went up and down a lot. Él subió arriba y abajo bastante. Down, up, back Abajo, down. afuera y otra vez para abajo. Because he needed one more thing Porque necesitaba una cosa más to offer the blood. para ofrecer la sangre. And that was the body that had been broken. Y era ese cuerpo que había sido quebrantado. That still had the scars Que of the todavía crucifixion. tenía Las las marcas de marcas crucifixión. crucifixión. And when he resurrected and Mary Magdalene saw Y him, cuando resucitó y María Magdalena lo vio, she went to hug him. fue a abrazarlo Jesus says, don't do it. y él dijo, no lo hagáis. I have not yet ascended to my Father. Todavía no he subido al Padre.
Like the high priest could not touch De anyone igual manera en que el sumo sacerdote no podía tocar a when he was nadie going into the Holy of cuando Holies. iba a entrar al lugar santísimo. Jesus tells Mary, don't touch me yet. Eso le dice a María, no me toques todavía. Wait, I'm going to the Father. Espera por el Padre. And he goes. Y él va. When he gets there, Y cuando él llega allá, he's not up there in spirit. él no está allá en espíritu, He's up there in a él glorified está body. allá en un cuerpo glorificado. Understand this, Entiendan friends. esto, amigos. When he walks into the divine Holy of Cuando Holies entra al lugar santísimo, and he stands before the y divine se Ark of the para Covenant, delante del arca divina en el cielo, which, by the way, shows up in Revelation. la cual de hecho aparece en We'll Apocalipsis. talk about that when we get there. But Hablaremos de Jesus, eso cuando lleguemos ahí. Jesus stands before the Pero heavenly ark, Jesús se para delante del arca celestial and he doesn't take the blood of bulls. y él no coge y no lleva Or sangre the de blood of ningún goats. toro, ninguna cabra. He stands before the God who Él- is right here Se para delante del Dios que está ahí mismo and does one thing. y hace una cosa. Aleluya. Here is the proof. Aquí está la prueba. Here is the proof. Aquí está la prueba. My blood has been shed. Mi sangre ha sido derramada. And at that moment in heaven, the blood of Jesus covered that En ark. ese momento la sangre de Cristo cubrió esto. And when that blood covered the ark in Y heaven, cuando esa sangre cubrió el arca de los something cielos, wonderful happened. algo maravilloso Something sucedió. unique happened. Algo único pasó. Our sins were not covered. Nuestros pecados no fueron cubiertos. Our sins were erased. Nuestros pecados fueron borrados. Completely destroyed, disintegrated, gone. Completamente destruido el pecado. There is no more need for him to die Ya no anymore. hay necesidad para que él muera otra That vez. one death was enough. Esa única muerte fue suficiente. And because of what he did, Y por lo que él hizo, who is he who condemns? ¿quién es el que condenará? It is Christ who died. Cristo es el que murió. It is Christ who rose. Él es el que resucitó. And in case you're thinking that's all he did, Y en caso usted no sabe todo lo que él hizo, once he did that, una vez que él hizo esto, and he went back down to heaven and talked to the disciples for 40 y days, volvió entonces a los discípulos a lo largo de 40 días, finished up the work, terminó la obra, and was taken up in glory, fue llevado en gloria, the Bible says he sat down at the right hand dice la of palabra God. que sentó a la diestra del Padre. This is where he is. Ahí es que está. And every time you sin, Y cada vez que usted peca, every time I sin, cada vez que yo peco, if we're intelligent, si somos if inteligentes, we're si wise, somos sabios, and we repent y immediately, nos arrepentimos inmediatamente, the enemy will try to say, look what they did. el enemigo tratará de venir y decir, mira lo que han hecho. But from the right hand of the throne of Pero God, de la diestra del Jesus trono de gets Dios, up and says, Jesús se para y dice, they did, ellos sí lo hicieron, but they repented. pero se arrepintieron. It's covered. Está cubierto. And the enemy has to flee El enemigo tiene que huir, because the blood of Jesus Christ porque la sangre de Jesucristo cleanses us nos limpia from all sin. de todo pecado. That's what you have. Eso es lo que usted tiene. That's what I Eso have. es lo que yo tengo. And the devil would like nothing more Y el diablo no quería nada más to keep you condemning yourself every que day. mantenerle a usted condenándose a sí To mismo keep todos los you, días. to keep you looking at your faults. Que le mantenga mirando sus faltas. To keep you sad. Mantenerle To triste. keep you defeated. Mantenerle derrotado. To always point out, look at this, Siempre look at señala that, que look mira at esto, this. mira aquello, Trying mira to el keep otro. you down. Tratando de mantenerlo abajo. He knows Él sabe the day that you realize what I just taught you, que el día que usted se da cuenta de lo que le acabo de decir, that all you need to do is que repent. todo lo que usted tiene que hacer es arrepentirse, Be humble. ser humilde. Say, God, I'm sorry. Señor, lo siento, All your faults todas sus faltas vanish. se And the desaparecen. blood of Christ makes you perfect Y in the la eyes of sangre God. de Cristo le hace perfecto a los ojos de Dios. That's why we are saints. Por eso es que somos santos. Not because we are good by No ourselves, porque somos solos por nosotros mismos, because the blood of the Lamb has sino made porque us la saints. sangre del Cordero nos ha hecho santos. Let's all stand, church. Pongámonos de pie, iglesia.